vosotros. Y bueno, es una responsabilidad muy grande, pero también un privilegio el poder hablar de nuestro Señor, de lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros y de poder transmitir y anunciar cada vez que podemos las bendiciones y las maravillas que hace en la vida de cada uno de nosotros. Yo en esta mañana quería tocar un tema que es el perdón y quería hablaros un poco acerca de lo que es el perdón. Pero esta mañana, cuando hemos tomado estos símbolos que nos recuerdan aquello tan grande y tan maravilloso que el Señor hizo por cada uno de nosotros, es la muestra de ese perdón tan grande que Él tuvo hacia cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, digo, Señor, verdaderamente yo merecía aquello que tú hiciste por mí. Y yo cada vez que me pregunto, digo, verdaderamente no merecía nada, Señor. Era un indigno, un pecador que no merecía tu misericordia. Pero aún así el Señor me amó. Por eso yo, como el Señor me ha perdonado, yo tengo que transmitir lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha hecho en la vida de muchos hijos suyos, que los ha perdonado. Como aquel hijo pródigo que levantando la cabeza al cielo se arrepintió y fue al Padre y el Padre le perdonó. Así es nuestro Señor, así es ese Señor que nosotros tenemos. Un Dios de amor, un Dios misericordioso y un Dios que nos ama. Yo lo primero que quería dejar con vosotros es que refleja la Escritura, la palabra de Dios, acerca del perdón. Y si nos ponemos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podríamos ver infinidad de pasajes los cuales nos hablan acerca de cómo tanto Dios como personas perdonan a pesar de lo que le hayan hecho. Cogen y perdonan. Eso es algo que la Escritura nos enseña, a perdonar. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención desarrollando esta pequeña meditación, y es una de las palabras o una de las preguntas que uno de sus discípulos hace a Jesús. Y hoy estoy hablando de Pedro. Le dice Pedro a Jesús: Señor, el que hace algo contra mí, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y le dice, no, hasta 70 veces 7. Y aunque parezca algo inexplicable, esta palabra 70 veces 7 significa de manera constante y sin límite. O sea, nosotros tenemos que perdonar de una manera constante y no tiene que haber límite a la hora de nosotros perdonar a aquellas personas que hayan hecho algo en contra de mí. Por eso Jesús le responde, no, Pedro, no, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Entonces, ¿cómo se prepara el cristiano a la hora de aplicar en su vida diaria esa manera de perdonar? Porque claro, hay muchas veces que la gente nos ofende, hay cosas que nos hacen que no nos agradan, pero aún así, lo que a mí la Escritura me enseña es que yo tengo que perdonar. Si el Señor me perdonó, si el Señor tuvo que hacer algo que yo no podía hacer, y fue entregar su vida en aquella cruz, derramar su sangre para que mis pecados fueran perdonados, ¿cuánto más no tengo yo que seguir ese ejemplo y saber perdonar? Entonces, ¿cómo me preparo yo? Entonces, he mirado algunos pasajes en la Escritura que nos pueden ayudar un poco a desarrollar este pequeño comentario que quiero, o meditación que quiero hacer con vosotros. Primeramente, fijaos lo que dice Efesios, el capítulo 4, y estaba hablando con mi hija y le decía, voy a hablar esta semana sobre el perdón. Y mi hija me mandó, digo, sí, ya lo tengo anotado.
Y fijaos qué dice Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos, sed misericordiosos. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Lo que el Señor ha sembrado en nuestra vida es lo que tenemos que nosotros transmitir a aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Hermanos de la iglesia, hermanos en el trabajo, vecinos. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. No podemos ir mostrando algo diferente, porque del buen árbol tendrán que salir buenos frutos. No podemos decir que somos un buen árbol y no dar frutos. Estamos mintiendo, estamos engañando. Por lo tanto, yo tengo que transmitir a la gente aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero fijaos también lo que dice Colosenses, el capítulo 2 y versículo 13. Y vosotros, se refiere a nosotros, y vosotros, todos, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados. No dice eso, me he equivocado, perdonad. Perdonándoos todos los pecados. Todos. Cuando Él entregó su vida, cuando Él derramó su sangre, no dijo, esto es para perdonarte unos pocos pecados. No, todos tus pecados. Si realmente vamos con sinceridad y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, perdóname, como ese hijo pródigo que levantó los ojos al cielo y fue con sinceridad a la casa de su padre, si nosotros hemos actuado así, Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados. Los arrojará al fondo del mar y ya no tendrá más memoria de ellos. Eso es lo que hace nuestro Señor. Eso es lo que hace ese Señor y Dios al cual nosotros servimos y predicamos día a día, donde el Señor nos ha puesto. También fijaos lo que dice 3:13 en este mismo libro de Colosenses. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el ejemplo que nos da la Escritura. Y podríamos estar toda la mañana, toda la tarde, hablando uno y otro de los pasajes, los cuales nos enseña de lo que el cristiano debe de hacer. Pero hay algo que también quiero resaltar y dejar como una pregunta en cada uno de vosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a perdonar? Hay veces que dicen, bueno, sí, esto lo perdono, pero es que esto es muy gordo. Dios no hizo eso. El Señor Jesús, cuando nos perdonó todo. No nos perdonó parte de la deuda y nos dejó algo que no se podía perdonar. Entonces yo me preguntaba, ¿hasta dónde soy yo capaz de perdonar? También hay otra cosa, ¿somos capaces de tratar a todos por igual, sea cual sea nuestro estatus social? Porque hay veces que los que están un poco más arriba sí los perdonamos, pero si están un poquitín más abajo, no, este no lo perdono, que este... Muchas veces actuamos así. Hay que hablar con sinceridad. Muchas veces miramos con nuestros ojos humanos. No miramos con lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. Y muchas veces yo tengo que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque no estoy actuando como tú me muestras en tu palabra. No tenemos que tener diferencia entre hermanos. Tenemos que tener, o podemos tener más feeling con unos o con otros, porque eso ocurre. Hay veces que te llevas mejor con un hermano o con otro por lo que sea. Pero yo tengo que amar a todos los hermanos por igual. Es lo que la Escritura me enseña. Y tengo que perdonar a todos los hermanos por igual. No tengo que hacer acepción de personas, porque la Escritura me enseña que no tengo que hacer acepción de personas. Y también, ¿creemos que somos personas nuevas y cambiadas por Cristo?
pues no tiene que importarnos lo que la gente piense, no tiene que importarnos lo que la gente vea. Lo que a mí me tiene que importar es lo que el Señor ve en mi vida y en mi corazón. Muchas veces la gente nos mira y toma una referencia y nos puede evaluar, pero a mí no me importa lo que la gente diga. A mí muchas veces me han dicho muchas cosas por predicar el Evangelio, a lo largo de toda mi vida como cristiano. Y he tenido que soportar y aguantar muchas cosas. Pero a mí no me ha importado el que la gente se haya reído, se haya burlado de mí por predicar de ese Señor al cual yo sirvo. No me ha importado. A mí lo que me ha importado verdaderamente es lo que yo he podido demostrar al Señor, que lo que ha puesto, esa semilla que un día puso en mi corazón, esa semilla ha germinado y está dando un fruto. No sé qué porcentaje tengo, el Señor lo sabe, quizás pequeño, para lo que a mí me gustaría, pero el Señor simplemente ve el corazón, la voluntad y la forma de actuar que tú tienes, si es una forma sincera y leal cuando predicas su palabra. Entonces, también hay un pasaje en el cual nuestro Señor habla acerca de lo que es el perdón. Y todos conocemos, me parece que José Luis hace 2 semanas, creo que dio una pincelada sobre este pasaje. Y es aquel rey que manda a todos sus siervos y va a hacer cuentas. Y hay uno que le debe una barbaridad. Yo estando haciendo esta pequeña reflexión que comparto en esta mañana con vosotros, hay uno que debe una cantidad que, echando cuentas cada denario, me parece que eran denarios, eran 6.000 días de trabajo. Cada uno de esos denarios eran 10.000 días de trabajo de los de entonces. Y eran 10.000 denarios lo que le debía. Este hombre debía muchísimo dinero a aquel rey. Pero este hombre, arrepentido, pidiéndole clemencia, le dijo: Señor, perdóname, yo te pagaré, etc. El rey no le dice: bueno, te lo perdono y tú me lo vas pagando poquito a poco como tú puedas. Venga, no te preocupes. No. Dice que le perdonó toda la deuda. Le perdonó toda la deuda. Era una cantidad grandísima. Yo no sé cuántas vidas habría tenido que vivir este hombre para poder pagar esa cantidad. Pues este rey misericordioso se apiadó de él y cogió y le perdonó toda la deuda. Pero vemos que saliendo había un consiervo de él que le debía una cantidad ridícula. Y cogió y, en vez de mostrar misericordia sobre él, ¿qué es lo que hizo? Todo lo contrario de lo que ese rey había hecho con él. Es más, le dice que le pague y lo echa a la cárcel. Si nosotros realmente, cuando vamos a la Escritura y vemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no podemos actuar así, de esa manera. No podemos ser como aquella persona que se le perdona tanto y luego, por una ridiculez, cogemos y somos capaces. Yo conozco personas que se tiran toda la vida y no se hablan con los hermanos porque han hecho no sé qué. Y no hablo de hermanos en la fe, sino que quizás también pueda suceder. Hermanos, familia carnal, o vecinos, o familia, primos, o por algo ridículo que han hecho. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues, queridos hermanos, sucede. Y no es algo del pasado, ocurre todavía. Entonces nosotros, cuando vamos y vemos lo que el Señor nos ha perdonado, ¿cómo puedo yo, por una ridiculez, coger y no perdonar? Eso no me lo enseña a mí la Escritura. Por lo tanto, yo he cogido como referencia una de las cartas que escribe Pablo, y es la carta que escribe a Filemón. Una carta escrita sobre el año 60 aproximadamente de nuestra era, en la cual Pablo escribe a Filemón, y notamos que en esta carta aparecen 3 personajes. Pablo hablando, Filemón recibiendo y Onésimo, aquel esclavo que había huido de aquel lugar en el cual estaba.
Pablo manda aquella carta tratando de mover el corazón de aquel hombre, Filemón, que según he podido mirar, era una persona poderosa, una persona que tenía una situación bastante buena. Y Pablo, aunque podía, como también la carta de Filemón lo refleja, podía haberle ordenado que según lo que aparece en la Escritura, esto te mando y te ordeno, porque es lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestro Señor dice, pero no lo hace así de esa manera. Él ruega, él le pide: Filemón, te ruego, te pido, pero lo hace de una manera que también nosotros tenemos que aprender. Pablo no le regaña, no le manda, sino que vemos que los primeros versículos de la carta a Filemón nos están expresando un poco aquello que Filemón estaba haciendo bien. Si vamos a la carta de Filemón, podremos ver que, por ejemplo, el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos que empieza diciendo: estás haciendo una labor muy buena, estás actuando como verdaderamente un cristiano tiene que actuar, estás siguiendo los caminos del Señor. Y digamos que Pablo empieza a hablarle de esa manera para tratar de tocar el corazón de Filemón. Entonces, trata también de buscar ese perdón que le está pidiendo para ese esclavo o criado Onésimo. Prepara el terreno, prepara un poco aquello que luego en la carta le quiere ir diciendo. Pablo expresa que tiene autoridad para mandarle. Yo tengo autoridad para decirte: perdona a este hermano, porque eso es lo que la Escritura enseña. Pero no lo hace así. Lo hace de una manera totalmente diferente, tratando de tocar el corazón de Filemón, diciendo: Filemón, esto es lo que el Señor nos dice. Tenemos que actuar así, de esta manera. Tenemos que ser sensatos y perdonar y traer a las personas al Señor. En fin, le trata de hablar de una manera que Filemón no diga: no, es que yo en mi casa hago lo que... No, sino que Pablo le empieza a hablar de una manera que Filemón no le hace ninguna cosa por obligación, sino que salga directamente. También Pablo, al remitir esta carta a Filemón, hace esa intención de llegar al corazón. Muchas veces lo primero que hace, como dice el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo a tu corazón. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Muchas veces a las personas, a los hermanos que tienen endurecido el corazón, o digamos que tienen la visión un poco nublada, hay veces que hay que tratarlos o tratar de hacerle ver las cosas con cariño, con amor, no por la fuerza. Porque si lo hacemos así, de esa manera, quizás lo que vayamos a ocasionar sea todo lo contrario. Si queremos hacerle entender algo y lo hacemos como forzándolo, no va a salir con sinceridad. Y Pablo lo hace de esta manera, de una manera sencilla, sensata, para tratar de tocar ese corazón. También, digamos que nos da a nosotros, Pablo, haciéndolo de esta manera, unas instrucciones, unas directrices, las cuales el cristiano también hemos de tener en cuenta y saber utilizar con tacto y con precaución en nuestras congregaciones. No hacer las cosas, no, es que esto lo haces porque yo, y esto es lo... No, hay muchas veces que hay que hacer las cosas poniendo nuestras rodillas delante del Señor, orando al Señor y diciéndole: Señor, yo quiero que tú me des una visión clara. Yo quiero saber si es esta tu voluntad. Y luego comunicarlo a los hermanos o comunicarlo a aquel hermano que vemos que posiblemente no esté llevando una línea. Entonces le dice: Filemón, mira que te diga, ¿vas a ser capaz de tratar a un inferior como era Onésimo? ¿Vas a ser capaz de tratarlo como a un igual? Porque no nos olvidemos que Filemón estaba en aquella sociedad en la cual
estaba escribiendo la carta, Filemón estaba allá arriba y Onésimo estaba abajo. Era lo último de la sociedad romana. Era lo último. Y Pablo le dice, ¿vas a ser capaz, tú estando aquí arriba, de ser igual que uno que está ahí abajo? Jesús sí lo hizo. Jesús se ciñó la toalla y cogió y lavó los pies de sus discípulos. Fue capaz de, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, ceñirse una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Y Pablo le dice, Filemón, ¿vas a ser capaz de tratar a Onésimo como un igual? ¿Lo vas a hacer? Es que el maestro lo mostró así. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Es que muchas veces tenemos que coger la toalla, ceñirnos y lavar los pies de un hermano. No queremos estar por encima de nadie, pero la Escritura nos enseña que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Pablo dice, ¿te regirás según lo que yo te estoy diciendo o te vas a regir según lo que te dice la sociedad romana? Y los romanos decían que el esclavo que se escapaba, pues ya sabéis lo que pasaba. Podía perder incluso hasta la vida. Entonces Pablo generó ahí un dilema a Filemón. ¿Qué hacer? ¿Hago esto? ¿Hago aquello? ¿Qué hago? Muchas veces a nosotros se nos presentan, pero Jesús también dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces sepamos qué es lo que el Señor quiere. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Cómo tengo que hacerlo? Pero muchas veces se genera una duda, una incertidumbre en nuestra vida de ¿lo haré bien, lo haré regular, lo haré mal? Era un dilema para Filemón, desde luego. Recibir a una persona que se había escapado, que había huido y ahora se presentaba delante de él. ¿Qué iba a hacer Filemón? Esta carta lo que hace es que cambia el destino de un hombre. Cambia el destino de aquel esclavo y es la semilla que se debe de sembrar en cada uno de nuestros miembros de nuestras congregaciones. Yo tengo que sembrar una semilla que realmente agrada al Señor. Una semilla que dé fruto. Al más o al menos por ciento, no lo sé. El Señor derrama dones. El Espíritu Santo es el que te va a dar aquello que tú quieres que hagas. Posiblemente yo haga unas cosas y no sepa hacer otras. Pero para eso estamos formando parte de un mismo cuerpo. Ni todos somos brazos, ni todos somos ojos, ni todos somos boca. Cada uno desarrollamos una función. Pero desarrollémosla bien, para el Señor. No actuemos cada uno por nuestro lado. Entonces solamente la entrega al Señor es la que realmente da valor a nuestra vida. Y quiero quizás hablar un poco aquella conversación de aquel hombre que había escapado de la casa de Filemón y se presentó ahí donde estaba Pablo, en una cárcel, coincidió con él y Pablo, como vemos en todas las cartas que escribe, me da igual estar preso, me da igual estar aquí, me da igual estar allí, lo importante para mí es que la palabra del Señor pueda ser predicada, que el Evangelio pueda ser predicado, que las personas puedan conocer al Señor. Le daba igual estar en la cárcel, lo que le importaba es que las personas conocieran al Señor. Eso es lo que nos debe de importar a cada uno de nosotros. Cuando hablaría con Onésimo, le hablaría del Señor y le diría, Onésimo, ¿por qué has huido de casa de Filemón? Y Onésimo posiblemente le diría, Pablo, mi vida es una prisión. Solo he conocido dolor y humillación. ¿Os suena esto de algo? Verdaderamente cuando vamos al Señor, decimos, Señor, gracias que te he conocido, porque mi vida era solamente dolor y sufrimiento.
Ahora no se ha quitado el dolor, no se ha quitado el sufrimiento. Pero, Señor, estoy contigo. Tú me acompañas, tú vas a mi lado. Es totalmente diferente. Onésimo se sinceró con Pablo allí en la cárcel y le diría: mi vida ha sido dolor y humillación. Y cuando nosotros predicamos a la gente en la calle, es lo que le diría a Pablo: ¿tú quieres ser libre? Y Onésimo le diría: claro, claro que quiero ser libre. Pues recibe al Señor en tu vida, recibe al Señor en tu corazón. Es el que te puede dar libertad, es el que puede cambiar tu vida, es el que realmente te va a guiar con su luz y con su misericordia día a día. Solamente ese sacrificio que hemos recordado esta mañana, entregando de manera voluntaria su vida y derramando su sangre, solamente eso es lo que nos puede llevar de ese camino erróneo, de ese lugar de condenación en el cual estábamos, al lugar en el cual yo hoy en día puedo decir: gracias, Señor, porque yo estaba en el hoyo, yo estaba en el pozo, yo estaba en un lodanar que no podía salir. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, no hubiera podido salir, Señor. Y Pablo le dijo: Onésimo, tienes la posibilidad de salir de ese lugar en el cual tú estás. Es que hay una persona que está dispuesta a perdonarte todo lo que tú has hecho. Y Pablo le habló de Jesús, de ese sacrificio, y le dijo que podía cambiar su vida y transformarle. Es más, seguro que le haría referencia a esos pasajes de Isaías que dice que Él vino a dar libertad a los presos, a los cautivos, a aquellos que estaban en esclavitud. Él vendría a hacer eso en nuestras vidas. Y quizás Onésimo, como muchas personas que nos encontramos en la calle, diría Onésimo: ¿esto es posible? ¿Es posible que todos mis pecados sean borrados? Porque yo, cuando he hablado con la gente en la calle, predicando, repartiendo algún tratado, me ha llegado a decir la gente: el Señor es imposible que me perdone, yo he hecho tantas barbaridades, pero yo le he dicho: para el Señor no hay nada imposible. Si me perdonó a mí, que era, como decía Pablo, el mayor, el más grande de los pecadores. Porque cuando uno se pone a recordar su vida pasada, yo digo: Señor, si tú me has perdonado, madre mía lo que el Señor me ha perdonado. Yo le hablo y le sigo hablando a las personas que no hay pecados grandes, que no hay pecados que el Señor no pueda quitar, que Dios puede cubrir todos tus pecados. Y Onésimo le diría a Pablo: ¿verdaderamente mis pecados pueden ser cubiertos? Y Pablo le diría: sí, Onésimo, el Señor es el que puede cambiar tu vida, es el que puede perdonarte y mostrarte un nuevo rumbo para tu vida. Desde entonces, Onésimo, su vida cambió. Su vida tomó un rumbo totalmente diferente. Onésimo posiblemente era un hombre cobarde que no se hubiese atrevido, si no hubiese conocido al Señor, a volver junto a su señor Filemón, porque diría: lo que me espera es la muerte posiblemente, o un castigo, vete tú a saber qué. Pero el haber conocido a Pablo y Pablo haberle hablado del Señor, eso fue lo que le dio la fuerza y lo que le dio ese valor para enfrentarse a muchas cosas. Yo tengo que reconocer que había muchas cosas en mi vida que yo era cobarde, pero ahora tengo al Señor y tengo que decir que con el Señor soy más que vencedor, porque el Señor ya ha vencido y no tengo que tener miedo. Yo y quizás algunos de los hermanos que estamos aquí, muchas veces hemos ido a repartir tratados o a hablar del Señor y no han hecho un montón de cosas. Y lo más normal hubiera sido dar media vuelta y haberse ido. Hemos seguido hablando del Señor porque no nos ha dado miedo. Hemos sido valientes como Daniel. No me arrodillo ante esta imagen. Es que te voy a echar el horno de fuego. Échame el horno de fuego. Porque yo sé en quién he creído.
Muchas veces tenemos que ser igual, hermano. Es que no somos diferentes como aquellos hombres de fe que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor. Yo en alguna ocasión, los que hemos hecho el servicio militar, sabemos que hay un movimiento en el cual te tienes que poner de rodillas y si pasa una imagen te tienen que hincar delante de rodillas delante de aquella imagen. Yo estaba en Canarias y a mí no me veía nadie, no había ningún creyente y justamente hubo una ocasión en la cual yo tenía que hacer ese movimiento. Y ellos sabían que yo era cristiano y yo no lo iba a hacer. Y yo ya lo tenía comunicado a mis mandos. ¿Quién me veía? No me veía nadie. Lo podía haber hecho. No había ningún creyente allí que me viera y me dijera, Rafa, ¿ha hecho esto? No había ningún creyente. Pero yo me mantuve de pie, porque el que me veía era el Señor. Y hay veces que no hay que temer a lo que el hombre te haga. Hay veces que tenemos que ser fieles al Señor. Pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, porque el Señor va a nuestro lado. Y muchas veces, aunque pienses que la gente no te va a ver, el Señor sí ve lo que tú haces. La gente quizás no sepa por qué haces cosas, que la gente las ve normales y nosotros no las hacemos. Y yo le tengo que decir, es que yo tengo al Señor en mi vida. Es que yo no puedo hacer esto o aquello, como vosotros lo hacéis. Es que yo no entra dentro de lo que yo tengo que hacer en mi vida cristiana. Yo soy una persona transformada por el Señor y tengo que mostrar lo que el Señor ha sembrado en mi corazón. Tengo que dar un fruto que al Señor agrade y tengo que actuar como su palabra me dice a mí, no como yo quiera, porque lo que le pasó al pueblo de Israel es que dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo le fue? Todos conocemos en la Escritura lo que le pasó al pueblo de Israel. Todos conocemos los que no siguen los caminos del Señor, qué es lo que le pasa al final. ¿Era posible para Onésimo el ser perdonado? Pablo le diría, claro que sí, Onésimo, claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Pero no te importe lo que vea el hombre en ti. Lo que te importa es lo que el Señor ve en tu vida. Cómo vas andando, cómo te vas comportando. Eso es lo que te tiene que importar, lo que el Señor ve en ti. Ahora, Onésimo, que has aceptado al Señor como tu Salvador, quiero decirte que pasas a formar parte del cuerpo de Cristo. Onésimo cogió valor, cogió fuerza y estuvo dispuesto a ir a ver a Filemón, a pedirle perdón y a esperar ese perdón que Filemón. Y muchas personas piensan, yo tengo un montón de pecados que yo creo que el Señor, con lo que yo he sido, con lo que yo he hecho, y eso nos encontramos en la vida cuando hablamos con las personas. Pero el Señor te perdona todas tus faltas. Para Dios no hay nada imposible. Pero una pregunta que surgía antes, es una pregunta que surge hoy y es una pregunta que surgirá mañana. Porque habrá personas que pensarán, tanto he hecho yo, el Señor, que va a ser imposible que a mí me perdone todas las cosas que yo he hecho. Permíteme que te diga que para Dios no hay nada imposible y que el Señor te va a perdonar todo lo que tú hayas hecho en tu vida pasada. Lo que sí quiere es que en relación a lo que tú ahora recibes, tú transmitas aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. No puedes seguir siendo de la misma manera, no puedes actuar de la misma forma. La gente tiene que ver un cambio en tu vida. Igual que la vieron en mi vida, o la vieron en la vida de muchos hermanos que estamos aquí. Nosotros éramos de una manera y ahora somos de otra, porque tenemos al Señor, porque el Señor nos perdonó. La gracia de Dios es más grande que cualquier error que nosotros hayamos cometido. ¿Errores grandes hemos cometido? Claro que sí. Muy grandes posiblemente.
pero que sepamos que lo que el Señor ha hecho por nosotros es un regalo que era inmerecido, es un perdón que no merecíamos y es el único camino a la restauración, el perdón que nos da el Señor. No hay otro camino, no hay otra solución. Si hubiera habido otra solución, el Señor no hubiera dejado su trono, su gloria, y hubiera venido y entregar su vida. Si hubiera habido otra fórmula, el Señor no lo hubiera hecho así. Aún en el último momento había personas que le decían, pues si tú eres Dios, baja y sálvate. ¿Vosotros pensáis que el Señor no lo podía haber hecho? Claro que sí lo podía haber hecho. Pero el Señor había venido a hacer algo muchísimo más importante, y era entregar su vida para salvarte a ti y a mí, y a todos aquellos que le reciben como su Señor y Salvador. Y las palabras del Señor, en vez de bajar de aquella cruz y decirle, mira, para que veáis que sí que tengo fuerza y poder, os voy a destruir a todos. ¿Sabéis lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de nuestro Maestro y de nuestro Señor. ¿Lo podía haber hecho de otra manera? ¿Bajar de la cruz? Sí, pero no lo hizo. La carta nos resalta ese perdón que Filemón tenía que dar a Onésimo. Habla de esa transformación de una persona que había huido de la casa de su Señor y su vida había sido transformada. Le había dado el Señor valor para poder actuar. Hoy en la Iglesia tenemos que recordar que lo que el Señor quiere es la unidad del cuerpo, porque somos uno en el Señor. Y si hay algún hermano que ha hecho algo contra nosotros, debemos de saber perdonar, como el Señor nos perdonó a nosotros. Porque el Señor Jesús también, en una oración que hizo al Padre, nos enseñó que nosotros, cuando nos dirijamos al Padre, tenemos que transmitirle, Padre, perdona mis pecados, pero sigue como yo también perdono a los que me ofenden, a los que contra mí hacen algo. Eso es lo que aprendemos en la Escritura. No aprendemos nada diferente. O sea, yo quiero que el Señor me perdone esa deuda grande, inmensa, que no podía pagar. Y luego soy incapaz de perdonar una pequeñez. Queridos hermanos, eso no es lo que la Escritura nos enseña. Padre, perdona mis pecados, como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que eso sea lo que realmente el Señor haya puesto en nuestro corazón, el saber actuar como hijos suyos y saber perdonar a nuestros hermanos, a las personas que nos ofenden y seguir el camino que el Señor mostró. Que el Señor os bendiga en esta mañana.